Voy a hablar algo similar a español, se llama portuñol, pero que pienso que mejor que inglés. Y como el tema es corrupción, universal, por tanto es más fácil. Entonces vamos a empezar aquí con Mary, que tiene un pequeño PowerPoint. Punto Power, ¿cómo se llama? Sí. Mary Fernández es fundadora de Hendrix Rizik Alvarez Abogados. Si quiere ver más su bio, está aquí en libreto para no perdermos tiempo. Tú tienes la palabra. Muy buenas tardes. Primeramente, quiero darle las gracias a los organizadores de esta conferencia Pro Bono de las Américas 2018 por haberme invitado a participar en este panel, un panel que con unos compañeros de lujo, a la verdad. El tema que nos ocupa, la corrupción y la participación de nosotros los abogados en ella y a través de ella, es un elemento que ya ha movido a tanta preocupación que ha habido que buscar formas de cómo combatirla. No sé si lograron, porque no veo si lograron poner la presentación, pero no importa porque son solamente 10 slides, yo se lo puedo conversar y luego ustedes lo pueden tener. Yo vengo aquí hoy, sobre todo como miembro del Consejo Latinoamericano de la sección internacional del New York State Bar Association, que con motivo de esta preocupación, preocupado por la ética y la corrupción en el ejercicio del derecho, se abocó a realizar una guía de mejores prácticas para abogados. Y luego de 3 años de trabajo, de consultar legislaciones de 18 países, abogados practicantes e incluso instituciones de tanto prestigio como el Cyrus Vance, logramos y ya tenemos hoy una guía de mejores prácticas que me da mucho placer poder decirles que fue aprobada en enero de este año por el International Section del New York State Bar Association. Y ahora mismo está siendo presentada a la asamblea o al comité ejecutivo del New York State Bar Association en pleno. Quizás eso tome, su aprobación quizás tome un poquito más de tiempo, pero si se logra, significa que esa guía estará a disposición de los 75,000 miembros del New York State Bar Association. En la actualidad, esa guía ya es una realidad, como les dije. Ya todo el que sea miembro del Consejo Latinoamericano del LATAM Council puede adherirse a ella, y el que no sea miembro simplemente tiene que adherirse a la sección internacional del New York State Bar Association, valga la promoción, y así puede ser miembro de ella. ¿Qué queremos nosotros con esa guía y qué perseguimos en realidad? Lo que se persigue con esa guía es promover la uniformidad en las normas éticas entre abogados, sobre todo entre aquellos que trabajamos en comercio transfronterizo. ¿Qué se quiere? Que una firma norteamericana, canadiense, europea que contrate un abogado latinoamericano sepa bajo cuáles estándares se está rigiendo esa firma de abogados. ¿Cuál es el objetivo? Precisamente que esta guía sea vista como un indicador de los principios que sustentan las mejores prácticas profesionales. ¿Y qué perseguimos con esto? ¿Cuál es el alcance de la misma? Es compilar principios éticos que normen nuestra profesión. Entonces, esta guía básicamente tiene principios fundamentales que no les voy a hablar mucho porque solamente tengo 5 minutos y ya deben haber pasado como 2. Habla de la independencia del abogado, de la confidencialidad, de que nosotros como abogados debemos velar por el conflicto de intereses
justo lo que se vio en el panel anterior. Ah, perfecto, ya aquí tengo la presentación, pero ya eso, déjenme ver por dónde vamos. Estoy hablando en español, pero la presentación está en inglés para que haya equidad. Déjame ver. Precisamente. Bueno, pues ahí le decía cuáles son los objetivos y el alcance de esta guía. ¿Cuál es la misión de esta guía? Nosotros aquí primero queremos definir unos cuantos principios. Y la guía tiene toda una descripción de principios, solamente le voy a mencionar los más importantes, que son la independencia, la confidencialidad, evitar los conflictos de intereses, velar por la actuación competente y diligente del abogado, entre muchas otras. También establece los derechos, las obligaciones y las prohibiciones de los abogados. Porque nosotros también tenemos derechos, pero tenemos obligaciones. Alguna de esas obligaciones es la de brindar servicios pro bono, como la de que hemos estado hablando aquí. Esa es una obligación del abogado. También defender la dignidad y el decoro de la profesión legal. Eso es lo que nosotros perseguimos. Pero así como les hablo de derechos y de obligaciones, también tenemos prohibiciones. Inducir maliciosa o fraudulentamente a una persona a utilizar los servicios profesionales o participar o dar el visto bueno a contratos o transacciones ilegales. Ya estoy terminando. Es muy importante que les señale que nosotros no estamos creando, no pretendemos crear un código, una ley, no. Estas son una guía, mejores prácticas. La adhesión a la misma es estrictamente voluntaria. Y a la verdad que lo que aquí perseguimos es que no es que esta guía pretendemos que resuelva todos los problemas, pero sí pensamos que la misma puede ser un buen inicio para tratar de erradicar la corrupción en el ejercicio de la profesión. Y con eso yo simplemente quiero terminar animándolos a todos ustedes a que se unan a esta guía. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Mari. Muy importante su presentación. Ahora paso la palabra a Daniel Bonilla, que es profesor director del proyecto de Derecho de Interés Público de la Universidad de los Andes. Daniel, tengo una pregunta. Tenemos microcorrupción y macrocorrupción. Y pienso que tenemos que contribuir para justicia, evitando la corrupción. Please. Gracias, Marco. Y gracias también a los organizadores del evento por invitarme a participar en este evento. Es realmente un placer para mí estar hoy aquí con ustedes. Quisiera en estos 5 minutos conectar dos temas que me han preocupado en mi trabajo académico. Por un lado, las obligaciones de los abogados, tanto las profesionales como las sociales, y el tema de la corrupción, específicamente de lo que Marcos acaba de mencionar como la distinción entre macrocorrupción y microcorrupción. Cuando hablamos de las obligaciones de los abogados, usualmente pensamos en lo que yo llamaría las obligaciones bilaterales, es decir, aquellas que hacen referencia a una representación o asesoría competente y ética por parte de los abogados de aquellos clientes que pagan por sus servicios. Y, por tanto, en estos casos tenemos en cuenta variables bien conocidas, como las que se mencionaba Mary hace un momento, relacionadas con el secreto profesional, con la confidencialidad en el trato con terceros, etcétera, etcétera, etcétera. La mayor parte de los códigos de ética en la profesión se concentran en la regulación de esta materia, y la literatura especializada en Latinoamérica, que es poca en esta materia, usualmente también se concentra en estos temas. Sin embargo, los abogados, creo, tenemos otras obligaciones, que son las obligaciones sociales. Y creo que estas obligaciones sociales se deben dividir en 3 partes.
La primera tiene que ver con la contribución que los abogados podemos hacer a la consolidación, a la construcción o a la defensa del Estado de Derecho. En este caso, entonces, los abogados deberíamos participar en el diseño institucional a través de la construcción de normas jurídicas y a través del enriquecimiento del debate público sobre temas que tienen que ver directamente con el Estado de Derecho. Ejemplos paradigmáticos en Latinoamérica de este tipo de abogados comprometidos con este tipo de obligaciones sociales son Andrés Bello, Teixeira de Freitas en Brasil, Bello en Chile, Argentina y otros países que influyó, y ciertamente en Argentina Vélez Sarsfield, que son realmente personajes que juegan un papel histórico importante dentro de la profesión en la región, en América Latina. El segundo tipo de obligaciones sociales que tienen los abogados tienen que ver con la mediación que debemos hacer entre los intereses del cliente y los intereses sociales o el interés público. Y en este caso, entonces, tenemos el deber, los abogados, de advertir las tensiones que hay entre estos dos intereses legítimos y tenemos el deber de articular formas que permitan ponderar esos intereses legítimos. Tenemos también el deber de evitar consecuencias negativas que pueden generarse a partir de actividades que son formalmente legales, pero que pueden tener un impacto negativo, por ejemplo, en la administración de justicia, cuando se utiliza sistemáticamente recursos para dilatar un proceso. El tercer tipo de obligaciones sociales tiene que ver con la materialización del derecho al acceso a la justicia. Sin embargo, aquí no quisiera pensar en este derecho desde el punto de vista constitucional y desde el punto de vista de su carácter fundamental, sino quisiera tratar de conectar este derecho al acceso a la justicia con lo que yo llamaría el centro del Estado de Derecho liberal. Y para eso quisiera muy brevemente referirme a la teoría que tal vez fundamenta de manera paradigmática a ese Estado de Derecho liberal, que es el contractualismo. El paso del estado de naturaleza al estado civil se da principalmente porque en el estado de naturaleza hace falta un tercero imparcial, es decir, hace falta un juez que dirima las controversias entre los individuos. En esa medida, entonces, ese tercero imparcial y el acceso a ese tercero imparcial es fundamental para alcanzar dos objetivos. El primero es la posibilidad de que los individuos ejerzan su autonomía para la construcción de sus proyectos de buen vivir. Y en segunda instancia, que haya la posibilidad de que todos los miembros de la comunidad política puedan efectivamente entenderse como incluidos en la misma. En esta medida, entonces, vemos que el acceso a la justicia y el deber de contribuir, el deber que tenemos los abogados de contribuir a su materialización, juega un papel que va más allá de intentar materializar un derecho fundamental que existe dentro de una red de derechos fundamentales, sino que hace parte del corazón del Estado de Derecho. Ahora bien, la cuestión es que, desde mi perspectiva, el incumplimiento de cualquiera de estas obligaciones, tanto las bilaterales como las obligaciones sociales, tienen el potencial de generar microcorrupción y macrocorrupción. Y quisiera, que ya solo me quedan dos o tal vez menos minutos, enunciar dónde están los riesgos de corrupción cuando se incumplen con estas obligaciones bilaterales o estas obligaciones sociales que tenemos todos los abogados. En el primer caso, en el de las obligaciones bilaterales, lo que encontramos es que un excesivo celo del abogado en relación con la defensa del cliente puede llevar a dos problemas. Por un lado, al no cuestionamiento de fines ilegítimos o de fines ilegales. En segunda instancia, el no cuestionamiento de medios que, aunque pretenden alcanzar fines legítimos y legales, no son ni legítimos ni legales. En segunda instancia, hablando de la primera obligación social que tiene que ver con la contribución a la consolidación del Estado de Derecho, particularmente en Latinoamérica, en donde
estamos todavía en un proceso de largo aliento de construcción de nuestros estados de derecho, vemos que los abogados pueden aprovecharse de las ventajas epistemológicas y de las ventajas socioeconómicas de las que gozan. Epistemológicas, hago referencia entonces a la capacidad que tienen de manejar un discurso tremendamente técnico que tiene un impacto notable en la salud de la comunidad política y que una gran parte de la población no tiene. Y en esa medida entonces lo que podemos ver en relación con el riesgo que se corre cuando se incumple esta primera obligación social es que se confunda la defensa de los intereses del cliente con el interés público y que se presente entonces el diseño institucional como dirigido a la protección de lo colectivo cuando realmente se está defendiendo o una posición, la posición de la firma o del abogado, o la de un conjunto de clientes en particular, que son especialmente importantes para la salud financiera de la firma. En tercera instancia, y esto relacionado con estas mediaciones entre los intereses sociales y los intereses del cliente que deberíamos intentar hacer los abogados, aparece la posibilidad de que haya una priorización del interés individual por sobre el interés colectivo, por sobre el interés público. Y el abogado entonces aparece tanto intentando materializar con excesivo celo los intereses del cliente, generando procesos de microcorrupción o en ocasiones también procesos de macrocorrupción. Pensemos aquí en ejemplos pues, que todos ya conocemos muy bien en Latinoamérica, como Odebrecht o como los inmenso número de casos que tenemos a diario en relación con la contratación administrativa en nuestros países. Finalmente, se me acaba ya el tiempo, en relación con el tercer tipo de obligación social, es decir, aquellas relacionadas con la contribución a la materialización del derecho al acceso a la justicia, aparecen nuevamente los riesgos de conflictos de intereses efectivos o conflictos de posicionamiento, cuando en particular hablamos de trabajos como el pro bono, en donde hay la posibilidad de proyectos de largo alcance. No hablamos entonces ya de los pequeños casos de interés individual, de defensa de un individuo o de un pequeño grupo de individuos, sino hablamos de casos como el de cuestiones como el litigio estratégico, en donde nuevamente el abogado puede presentar este caso como defendiendo el interés público cuando realmente está defendiendo una posición o un interés particular de sus clientes. En esa medida, entonces, creo que hay una relación estrecha entre el cumplimiento o incumplimiento de las obligaciones sociales y las obligaciones bilaterales de los abogados y las posibilidades de neutralizar o de poner en movimiento procesos de microcorrupción y de macrocorrupción. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Espectacular. Para mí de Brasil hablar sobre corrupción ahora es un momento muy oportuno. Las personas que hicieron corrupción en Brasil están en cárcel. Este es algo muy, muy importante. Bueno, próximo a hablar es Oscar Cruz Varney, que es abogado, es presidente nacional del Colegio de Abogados de México. Acho que tiene muchos casos envolviendo abogados con corrupción cuando era presidente. 5 minutos o un poquito más. Muchas gracias, muy buenas tardes y una felicitación a todos porque después de comer escuchar una conferencia requiere un esfuerzo importante, ¿eh? Se les agradece y se les reconoce. Bien, y en el índice de percepción de la corrupción de 2017 de Transparencia Internacional, en una escala en donde el número 1 es el que se percibe menos corrupto y el 180 el que se percibe más corrupto, México apareció en el año 2017 en el lugar 135, ¿no? Lo cual pues no es ciertamente algo para presumir. Superan a México en percepción de corrupción en términos negativos, evidentemente, en el continente americano, no solamente Paraguay, Guatemala, Nicaragua, Haití y Venezuela.
Entonces, la tarea que hay que desarrollar en este país en términos de combate a la corrupción, en términos de enseñanza y de concientización de lo que significa la corrupción, tanto a nivel de actitud personal como de actitud corporativa, de actitud común, como despacho de abogados, pues es enorme, ¿no? Es una tarea gigantesca. Una tarea gigantesca que además se ve agravada en el caso de la abogacía por el hecho de que en México dejó de ser obligatoria la colegiación desde finales del siglo XIX. Entonces, para acabar pronto, señores, no existe en México un código de ética profesional que se aplique a los abogados. No hay. Y se piensa, pues, que cada abogado pues, debe actuar conforme al código ético que le fue transmitido por su abuela en su casa, o por su mamá, o por a ver quién, ¿no? Y él considerará si lo que está haciendo es correcto o no es correcto, o a ver qué buenamente que puede hacer, ¿no? Pero eso tiene reflejos muy graves y muy importantes en temas que tienen que ver con los privilegios del ejercicio profesional de la abogacía, ¿no? Con privilegios que permiten un ejercicio profesional adecuado. Pensemos en el secreto profesional, por ejemplo, ¿no? Hagan ustedes el ejercicio de entrar a las redes sociales, entren a Facebook y se van a encontrar con que nobles abogados mexicanos de repente suben las carátulas de los expedientes que acaban de ganar un asunto, ¿no? Y donde aparecen los nombres de las partes y todavía describen el asunto, y lo que es peor es que en lugar de ser sancionados o reprobados por la acción, pues reciben likes y felicitaciones de que, bueno, yo te conocí desde pequeño y sí supe que ibas a ser un gran abogado, etcétera, ¿no? Es decir, aquello es un desastre. Hay un problema de percepción de lo ético en el mundo de la abogacía sumamente grave, sobre todo porque no existe, insisto, esta normatividad deontológica general que sea aplicable a la abogacía mexicana, ¿no? Principios como la libertad, la confidencialidad, la dignidad, la integridad, pues se perciben como simples recomendaciones del profesor de deontología que quizás en la enseñanza universitaria transmita o intente transmitir esta enseñanza a sus estudiantes. Porque eso hay que sumarle otro problema. En la enseñanza universitaria, muchas escuelas de derecho, y no me refiero a escuelas medianas o escuelas mediocres, muchas escuelas de derecho importantes no enseñan deontología a los estudiantes, o si enseñan deontología suele dar la materia pues alguna persona desligada completamente del ejercicio profesional, ¿no? Entonces, que se limita a hacer una exposición teórica lejana de la realidad, lejana de los estudiantes de derecho respecto de el deber ser. Ahora, ¿qué es lo que se ha hecho? ¿Qué ha hecho la abogacía mexicana en estos esfuerzos de reorganizarnos, de restablecer la colegiación obligatoria, de dotarnos de esta normativa? Primero, en el año 2013, voy a hablar de tres ejemplos concretos. En el año 2013 preparamos unos lineamientos para un código deontológico de la abogacía mexicana. El resultado de que no haya colegiación obligatoria es que en México existen más de 400 colegios de abogados. 400 colegios de abogados, de los cuales el 99.9% carece de un código ético profesional. Hay un colegio de abogados de abogacía y dominó, para acabar pronto, ¿no? Entonces, se crea estos lineamientos para precisamente ponerlos a disposición del público de los colegios que puedan adoptarlos y desarrollar al menos una primera normativa. Esto se publicó por la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto de Investigaciones Jurídicas y la American Bar Association Rule of Law Initiative, que trabajamos pues en el desarrollo de esos lineamientos. En segundo lugar, el año antepasado y el año pasado se desarrollaron unas mesas en Palacio Nacional, en el Palacio Presidencial, sobre justicia cotidiana. Y una de las mesas se refirió específicamente al trabajo de los abogados. Y en esa mesa, el elefante en el cuarto era precisamente el que no había una regulación ética, había un problema ético serio respecto del ejercicio profesional de los abogados, y se determinó recomendar la expedición de una ley general de abogacía que contuviese normas éticas aplicables al ejercicio de los abogados, estuviesen o no colegiados, hubiese o no colegiación obligatoria. El proyecto está hecho, el proyecto está entregado y estamos esperando pues que se inicie la discusión del mismo. Y finalmente, apenas en el mes de febrero, dentro del Sistema Nacional Anticorrupción, un sistema que se crea en México muy recientemente, hay un Consejo de Participación Ciudadana. El Consejo de Participación Ciudadana se acercó a los colegios de abogados, de esos 400 a los 3 colegios de abogados serios nacionales que estuvieron aquí esta mañana,
precisamente para solicitarles la redacción de un código modelo, de un código ético general para la abogacía mexicana, que pudiese este Comité de Participación Ciudadana proponer a los abogados mexicanos. Esto se presentó en el mes de febrero y ya ha sido adoptado por el Comité de Participación Ciudadana y está propuesto a la abogacía. Pero por lo pronto y el día de hoy, pues no existe una normativa ética que permita un funcionamiento de los abogados que son esenciales precisamente para facilitar la corrupción. O sea, el abogado suele participar en los procesos de corrupción, suele habilitar, suele ser el posibilitador de muchas actividades de corrupción, y si no empezamos pues con la abogacía y si no trabajamos con la abogacía, pues difícilmente podremos llegar a un combate efectivo de la corrupción. Muchas gracias. Muchas gracias, Oscar. Muy interesante. Ahora, nuestra última panelista, Julissa Reynoso, que es socia de la firma Winston Strong y también miembro del comité dirigente de Cyrus Vance Center. Muchas gracias. Bueno, gracias. Mi comentario va a ser relacionado, creo, a varios de los comentarios que se han hecho, pero tratar de llevarlo basado en experiencia personal. Yo, siendo oficial del gobierno americano, yo estuve en el Departamento de Estado por más de 5 años y manejaba en ese rol la plataforma del Departamento de Estado hacia América Latina con respecto al tema de rule of law y el desarrollo de la cooperación entre países en asuntos anticorrupción y toda la cooperación necesaria para avanzar la seguridad jurídica. También ahora en el que estoy en el sector privado, sigo la misma práctica, pero conociendo la manera en que se manejó o se manejan las políticas de América Latina de nuevo, de vista de una persona que estaba trabajando para el gobierno norteamericano, entendiendo las limitaciones que Oscar planteó y manejando esas limitaciones dentro de un espacio más amplio político bilateral entre naciones, y cómo podemos avanzar nosotros como abogados al nivel práctico esos temas para avanzar el desarrollo de los países y extendiendo eso a las relaciones entre los países y también en la región. Nosotros hicimos el análisis, yo estaba, by the way, bajo el presidente Obama, no me ha tocado este señor, pero nosotros analizamos los problemas importantes de la región relacionados a inseguridad, que era particularmente inseguridad conocido como violencia pura, homicidios, el desarrollo de cultura sistemática de inseguridad ciudadana. Y encontramos que la práctica tradicional del gobierno americano de poner esfuerzos y recursos a lo que llamamos temas duros, herramientas duras, trabajar con los militares, trabajar con la Policía Federal, no era suficiente ni comenzaba a manejar la problemática. Después de varios esfuerzos de poder invertir en fondos, miles de millones de dólares de nuestro presupuesto, encontramos que el déficit, o un déficit sumamente importante, era el rol de los abogados en los gobiernos. Y los abogados estamos hablando de los jueces, los fiscales, ¿verdad? Y otros miembros del gobierno que son designados como abogados, consejeros de personas importantes en las administraciones. Como dijo Oscar, muchas veces facilitaban, hacían la mecánica legal, técnica, codificada, que muchas veces una persona común y corriente no puede manejar para poder facilitar la corrupción estatal por gobiernos y otros amigos de los gobiernos, incluyendo el crimen organizado. Entonces, se fue del
los programas de nosotros, del gobierno, y creo que eso salió del Departamento de Estado, pero también hemos visto que muchos países en la región han movido sus prácticas hacia ese tipo de entrenamiento y ese tipo de enfoque para poder armar a los abogados que trabajan para el público con herramientas y prácticas y también penalidades, ¿verdad? Con un nivel de accountability que quizás no existía antes. Obviamente precisamos mucho más, ¿verdad? Para poder enfocarnos los esfuerzos en poder coordinar relaciones entre esos agentes públicos. Entonces, ¿qué ha pasado? Hemos visto una importante énfasis en la coordinación entre los departamentos de justicias, las fiscalías, entre los países de la región, basado en ese conocimiento de que existía y existe un déficit importante en esos sectores. Esto ha sido un desarrollo particularmente enfocado en desarrollar normas internas en los países con las asambleas y los políticos locales, pero también entrenamiento y códigos para esos grupos de fiscales y jueces que participan en la vida pública en estos países. Hemos visto que estos fiscales y esos jueces ahora en varios países de la región se han manifestado de manera mucho más independiente que quizás en otros momentos. Eso ha sido un punto importante. La otra cosa que ha ocurrido es que hay mucha más cooperación y coordinación entre estos grupos, entre los países de la región, incluyendo los Estados Unidos. Entonces, un caso que puede comenzar en México o Brasil o Argentina, puede tener obviamente elementos en los Estados Unidos o en otra parte de la región, y esa coordinación y esos vínculos, dado que el enfoque se ha dado a nivel ya macro público y de relaciones internacionales, se facilita mucho más esa cooperación y ese nivel de accountability ya personal que en otros tiempos atrás. Eso significa que hay mucho más cooperación y también mucho más resultado por esa cooperación. Al fin, ese es, en resumen, una política pública que se ha dado de parte de los Estados Unidos, todavía existe, ¿verdad? Los vínculos personales entre esas agencias y ese personal es muy difícil que se rompan, porque muchas veces son al nivel ya de staff y muy macro, ¿verdad? Pero sí ha cambiado no solamente la cooperación, pero sí las normas internas de muchas de estas agencias. No solamente es una manera de Estados Unidos dar hacia América Latina, también los Estados Unidos han recibido de América Latina, porque también hemos aprendido de la región en términos de las mejores prácticas. Esto ha dado a muchas de estas organizaciones, a las fiscalías, a los jueces y a otros, independencia para poder avanzar con investigaciones y poder hacer políticas públicas anticorrupción que en el pasado quizás no tenían las herramientas, la confianza o la información o los códigos para poder manejar. En fin, en resumen, es la experiencia que creo que es importante considerar dentro de todo este contexto del rol de los abogados, no solamente obviamente los abogados privados, pero sumamente importante los abogados públicos. Los abogados privados, en términos de política, nosotros pudimos manejar en esos tiempos con los gobiernos de la región, no estaban en la escena, incluso facilitaban muchos de los problemas y la corrupción de la región. Una recomendación que yo siempre daba a mis colegas de la embajada de la región era que esos abogados que capaz no tienen código de ética, deben ser los primeros víctimas de cuando le quitemos la visa a esos personajes que participan en corrupción, los abogados como cómplices y con otros que deben tener un código más alto, de otro nivel, que los individuos que no tienen esa capacitación o ese código, deben ser los primeros a ser sujetos a esa política, mucho más que una persona que no tiene el entrenamiento legal y ese entrenamiento de ética. Al fin. Muchas gracias.
Pienso que nosotros abordamos mucho el tema de responsabilidad entre abogados, clientes, y si tenemos, por ejemplo, un caso de lavado de dinero, ¿cuál es la obligación del abogado? ¿Tiene que avisar inmediatamente el gobierno, las autoridades? ¿Cuál es su opinión sobre este caso? Bueno, ahí hay mucha tela por donde cortar, como decimos. Oscar, sí, te quiero decir que casi te ganamos. República Dominicana quedó en el puesto 135 de 180 países en Transparencia Internacional, o sea que estamos empatados. Lo que no me orgullece es mucho, pero en fin. Sí, voy a abordar el tema de la responsabilidad del abogado desde diferentes perspectivas. Primero, yo entiendo que el abogado es un auxiliar de la justicia. O sea que independientemente de que exista una ley o un código o cualquier otro, el abogado tiene una obligación de cooperar con la autoridad frente a casos de lavado de activos o terrorismo, acciones. Cada vez más se ha ampliado el ámbito de delitos en las que el abogado debe cooperar con las autoridades. En República Dominicana en particular, nosotros hemos tenido algo que se denomina en inglés un game changer, y es la ley 155 del año pasado, del 2017, de Ley de Prevención al Lavado de Activos y Actividades Terroristas. Esta ley somete al abogado y lo considera como un sujeto obligado, no para todas las transacciones, pero para diversas transacciones. Y eso ha implicado que las oficinas de abogados, que no teníamos unos manuales de cumplimiento como tal y unos estándares elevados de cumplimiento, hemos tenido que adaptarnos básicamente siguiendo las 40 reglas de cumplimientos de la GAFI, de la Acción Internacional el Grupo de Acción Financiera Internacional, para adaptarnos a estas reglas y exigir, número uno, conocer a tu cliente. Número dos, tenemos la responsabilidad de hacer una debida diligencia ampliada en casos que la ley entiende que puedan ser de mayor vulnerabilidad o mayor riesgo en los que haya un lavado de activos, como por ejemplo una simple transacción de compra y venta de inmuebles. En mi país se utiliza mucho ese tipo de transacción para lavado de activos. Entonces, eso por ejemplo, y conocer el beneficiario último, beneficiario final de las compañías y hasta de las sociedades sin fines de lucro, esa es otra obligación. Y nosotros los abogados, en esos casos, cuando no cumplimos con esa obligación, pudiéramos incurrir en penas privativas de libertad de hasta 20 años de prisión. O sea que por eso yo le digo, es un game changer. El mundo ha cambiado y nosotros tenemos que cambiar con él. Tenemos una obligación ética y también jurídica. Muy bien. Daniel, por un poquito de salsa mexicana en la discusión. ¿Y los efectos de macro y micro corrupción? ¿O qué es más importante? ¿Tenemos corrupción en casos pro bono también? Gracias, Marcos. Yo creo que la microcorrupción es tan importante en sus impactos negativos como la macrocorrupción. Claro, si tenemos en cuenta únicamente un caso de macrocorrupción o un caso de microcorrupción, los impactos son muy distintos. Impactos tanto en la legitimidad de las instituciones como en los dineros públicos, en los fondos que hacen parte del presupuesto nacional. Sin embargo, si tomamos en cuenta los efectos que tiene la sumatoria de los casos de microcorrupción en cuestiones como el presupuesto nacional o la legitimidad de las instituciones, veremos que
la micro y la macrocorrupción tienen un impacto análogo. La cuestión es que los casos de microcorrupción son menos visibles y por tanto creo menos difíciles de enfrentar y de atacar. Los casos de macrocorrupción generan un debate público que obliga a las instituciones, así no lo quieran, a enfrentarlos, aunque claro, haya muchos que no logran la visibilidad necesaria para que sean enfrentados. En esa medida entonces creo yo que habría que atacar los dos de una manera directa, explícita, y sin ningún tipo de contemplaciones. Ahora bien, ¿hay la posibilidad de casos de corrupción en proyectos pro bono? Creo que sí, y particularmente, como decía antes, en casos de interés público que se diferencian de los casos en donde se defienden los intereses de un individuo o de un pequeño grupo de individuos. Y el riesgo está, como lo decía antes, en que el abogado pro bono presente estos casos de alto impacto como de interés público cuando realmente lo que hacen es defender el interés de sus clientes o el interés de una posición con la que sus clientes a la que sus clientes favorecen. Y en esa medida entonces hay que ser particularmente cuidadoso en la escogencia de los casos y en el seguimiento que se le hacen a esos casos por parte de las iniciativas pro bono y por parte también de la sociedad civil. Ahora bien, eso no quiere decir entonces que se le deba temer a los casos de alto impacto, a los casos de derecho de interés público. Creo que es un espacio, es un tipo de espacio en donde los abogados y particularmente los abogados de las grandes firmas pueden poner en operación los inmensos y valiosos recursos humanos de los que disponen y los inmensos y valiosos recursos políticos de los que disponen para el interés público. La cuestión es cómo lograr un buen balance entre la escogencia del caso y la distancia frente a los intereses que la firma legítimamente tiene. Oscar, ¿cómo fica la situación de sigilo de abogado con cliente cuando está una cuestión, si es una obligación de abogado, cómo? El tema del secreto profesional y el manejo de información. Bueno, hay un problema serio en el sentido de una regulación deficiente en materia de secreto profesional. Uno puede encontrar en derecho mexicano disposiciones que regulan la confidencialidad en la relación cliente-abogado y el secreto profesional, básicamente en la codificación civil, en el derecho civil. Recordemos que México es una federación y la materia civil es una materia local, por lo tanto cada código civil tiene su propia regulación en materia de secreto profesional y lo podemos encontrar también en la legislación penal. En materia penal estamos estrenando un Código Nacional de Procedimientos Penales que establece algunas disposiciones también en materia de secreto profesional. El problema es que es una regulación muy parca, es una regulación muy limitada y particularmente la regulación civil, el texto modernizado proviene de las 7 partidas de Alfonso X el Sabio, que es un texto de 1256, ¿no? Pareciera que la problemática y la complejidad de las relaciones profesionales no ha cambiado. Es un texto que proviene de la 3ª partida, de las 7 partidas de Alfonso X, que básicamente lo que hace es sancionar al abogado que prevarique, sancionar al abogado que divulgue los secretos que ha recibido de su cliente con la contraparte, ¿no? Y eso es lo que vamos a encontrar en la legislación civil, básicamente. Y eso se repite en todos los estados porque se sigue en general la regulación civil de la Ciudad de México, ¿no? Entonces por ahí tenemos un problema muy serio, no hay mayor regulación en materia civil. En materia penal y en otras disposiciones lo que vamos a encontrar sí es referencias a que deberá de protegerse el secreto de las comunicaciones, a que deberá de garantizarse el secreto profesional, pero no va más allá. Es decir, se deja finalmente a las autoridades o a la autoridad judicial determinar cuándo se trata de secreto profesional y cuándo no. Acabamos de tener una experiencia muy importante y muy interesante en México, en donde se demuestra la importancia del buen funcionamiento de la abogacía. En materia de secreto y de confidencialidad, pues hay un interés muy claro, y aquí ya se mencionó de alguna manera, por parte de las autoridades regulatorias y por parte del Estado, pues de romper el secreto profesional del abogado, ¿no?
Hay un interés en materia fiscal, hay un interés en materia de competencia económica, pues de conocer qué es lo que dice el abogado o qué ha hecho el abogado con su cliente. Rompiendo muchas veces o pretendiendo romper una frontera entre secreto profesional puro y duro y colaboración delincuencial que pudiese tener el abogado, ¿no? Y muy recientemente la Comisión Federal de Competencia Económica intentó aprobar una regulación interna que rompía absolutamente con el secreto profesional del abogado y que obligaba al abogado a divulgar las conversaciones tenidas con su cliente y permitía a la Comisión de Competencia entrar a las comunicaciones del abogado cliente para desarrollar la investigación. Lo cual sí iba absolutamente fuera, pues, o rompía con el esquema del secreto profesional, y hay que tener mucho cuidado. Aquí los colegios de abogados, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Universidad Nacional intervinieron precisamente para detener este proceso, pero lo que queda muy claro es que hace falta una regulación más profunda. En este caso en particular, ya el Poder Judicial de la Federación se había manifestado a favor de la protección del secreto profesional en este tipo de investigaciones, ¿no? Porque esa frontera entre la colaboración del abogado en la delincuencia y el secreto profesional, cual debe ser, en algunos casos puede ser muy, muy ligera. Y otra vez volvemos al tema ético-profesional, ¿no? Es decir, la dimensión ética del ejercicio profesional interviene ahí en cuando se colabora y cuando realmente es secreto, ¿no? Julissa, só una pregunta. ¿Y cómo trabajamos la cuestión de compliance? Cuando existe compliance en los estudios y que no perciben que hay un caso de corrupción, el abogado va enfrente, después hay un problema. Sí, bueno, en términos... 5 minutos para después abrir el... Ok. En términos general, o sea, hay obviamente hay mucho más interés hoy en el tema de compliance, principalmente por los escándalos y investigaciones que han surgido en diferentes países de la región y en los Estados Unidos, pero en particular la extensión de la aplicabilidad y la práctica del derecho de los Estados Unidos, la ley en particular del Foreign Corrupt Practices Act, que una ley que surgió después del escándalo de Watergate, pero no ha tenido tanta vigilancia y tanto poder de aplicación hasta los últimos años, la última década. Eso fue una decisión política y legal que se llevó a cabo por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de poder básicamente usar las herramientas de la ley que ya existía para poder investigar las prácticas de empresas americanas y empresas con algún tipo de presencia en los Estados Unidos en otros países fuera de los Estados Unidos. Se daba la realidad de que pagar una coima a un político o un oficial en cualquier parte del mundo era la norma para hacer negocios, y esa práctica era considerada, obviamente no se podía hacer en los Estados Unidos, y era una manera de poder también regular el poder del Departamento de Justicia, poder regular esas prácticas en otros países y también asegurar de que competencias de otros países importantes como China, ¿verdad?, no podían hacer lo mismo porque nos quitaban del juego y el mercado a las empresas norteamericanas. Entonces también había esa política y esa lógica. Dado esa realidad que estamos viviendo hoy, muchas más investigaciones y usando esa ley y otras para poder ir detrás de la corrupción de privados hacia público. Estamos viendo que muchas empresas están expandiendo el rol regulatorio y también manejando mucho más programas de compliance. Como abogada ahora en el sector privado, obviamente le damos la sugerencia y la opinión muy firme de que las empresas tienen que tener un programa claro, rígido y con todas las herramientas que
que se están usando para poder asegurar de que puedan prevenir una violación de la ley, y si hay una violación de la ley, que hay un proceso de que puedan rápidamente tratar de mitigar y reportar la violación o la irregularidad a las autoridades. Eso ha llevado a muchas conversaciones incómodas, ¿verdad?, con clientes que quizás no quieren escuchar o no quieren hacer suficiente, porque compliance quiere decir costos, ¿verdad?, dinero que hay que invertir en más personal y más reglas y más trainings y todo esto, pero al fin la prevención y ese tipo de programa mitiga y previene mucho más costo a largo plazo que otra cosa. Pero sí, esa conversación y si el rol del abogado, el abogado in-house, el abogado interno de las empresas y también el abogado de afuera, tiene que ser mucho más de investigar, de jugar un rol del que dice las cosas directas y que previene cualquier problema mucho más serio en el largo plazo, y que también tiene que negociar con autoridades para asegurar que el daño y las multas asociadas con ese tipo de violación o cualquier tipo de irregularidad no puede ser más importante de necesario. Muchas gracias. Antes de abrir para el público, para las preguntas, Mary, ¿tiene una observación? Sí, yo estoy siempre con Oscar, con algo que él dice. Y aquí voy a señalarle algo. Nosotros en República Dominicana, ya la ley de prevención al lavado de activos, y luego de junio del año pasado, y luego la ley de bolsa de valores de diciembre del 2017, eliminaron para fines de estos temas lo que es el secreto profesional del abogado y el secreto bancario. O sea que ambos, por eso es que yo digo que esto es un cambio de las reglas de juego. El mundo está cambiando. Pronto. Preguntas. Buenas tardes, gracias por su presentación. La pregunta es para Yulisa. Dado la administración del presidente Trump y dado que la autoridad moral de los Estados Unidos está disminuyendo, ¿cómo la autoridad moral de los Estados Unidos está disminuyendo por los escándalos y por todo lo que estamos viviendo? ¿Cuál es la respuesta de los clientes cuando estamos implantando un programa de compliance? ¿Cómo responden los clientes dado el clima político estadounidense? Bueno, una cosa es la política macro de los Estados Unidos y del presidente y la Casa Blanca y ciertos miembros de su gabinete. Otro es los funcionarios públicos que son de servicio profesional, que no son sujetos a política política de día. Yo soy una gran fanática de la administración pública y del sector, lo que llamamos the bureaucracy, y esas personas invisibles que no tienen, no están en la televisión, no están mandando tweets y no están haciendo nada de eso, sino están haciendo el trabajo oficial. Y con respecto al Departamento de Justicia, hemos visto obviamente muchos cambios y mucha política al nivel alto, pero las fiscalías y los funcionarios de carrera están ahí y están ejerciendo su trabajo lo mejor posible. Sí, me imagino que nosotros hemos vivido un tiempo donde hay cambios y arreglos en términos de prioridades, pero la violación de la ley la violación de la ley y los programas de compliance o de violación de estas normas, nosotros no hemos visto un cambio importante en términos de la investigación de la FBI, que se encarga de estas investigaciones, y los fiscales que manejan los casos. Esos son personas que están haciendo su trabajo. Tenemos más preguntas al fondo. Antonia, después... Esta pregunta es un poco destinada a Daniel, pero me parece que todo el panel debería responderla. Este
tema de microcorrupción, somos abogados todos y estoy segura que la ley en todos nuestros países es que como abogado no podemos promover o ayudar a que nuestros clientes comiten delitos. En los Estados Unidos también tenemos el tema de confidencialidad que es muy fuerte bajo nuestra ley, es como inviolable. El tema de money laundering y todo lo demás sí es responsabilidad nuestra ahora, pero siempre el tema es que o lo que estás haciendo es legal o tienes que retirarse. Ahí, listo, llaves en la mesa. Entonces, me parece que este tema de microcorrupción, si estamos hablando de los abogados y los deberes de abogados, no debería ser ningún momento donde el abogado, y esto vuelve un poco atrás a la conversación de ayer, tenga la responsabilidad independiente de su cliente en no ayudar a la comisión de un delito. Entonces nosotros tenemos este tema de reporting up, pero al final que surgió de Sarbanes-Oxley, pero aún nosotros no podemos ir, la ley del estado de New York, y yo estoy sujeta a esa ley, yo no puedo ir a los entidades judiciales o del Estado, pero sí puedo hacer lo que le llaman noisy withdrawal. Entonces puedo decir que ya no estoy representando a ese cliente. Pero yo creo que el tema de microcorrupción, tenemos que llegar al punto donde vamos a decir que si quieren que hacemos su orden a un juez o ir a la fiscalía para pagarle dinero o entrar en un contrato corrupto para efectos de una concesión, nosotros como abogados no podamos estar ahí y eso tiene que ser la base de todo lo que hagamos. Estoy de acuerdo. Yo solo precisaría algunas cosas en las que creo que también coincidimos. Lo primero es que el problema no tiene que ver... Lo primero es que el tema no tiene que ver con falta de normas jurídicas que prohíban y castiguen este tipo de conductas. Creo que en todas nuestras democracias liberales, consolidadas o no consolidadas, existen ese tipo de normas. Segundo, la cuestión entonces parecería que tiene que ver con dos cosas que no permiten que haya efectivamente una neutralización de este tipo de conductas. La primera es la efectividad de los mecanismos de juzgamiento y de sanción de los abogados que incumplen estos códigos de ética. Eso por un lado. Y ahí encontramos unas diferencias notables entre países. En ocasiones estamos hablando de procedimientos manejados por el Colegio de Abogados, en ocasiones estamos hablando de jueces que efectivamente se encargan únicamente del manejo disciplinario de los jueces, de los abogados, perdón. Y ahí vemos unos altibajos, unas diferencias notables en los índices de aplicación y de efectividad de estas normas. Y en segunda instancia, y tal vez aún más importante, creo que tiene que ver con la interiorización de este tipo de ideas en la práctica profesional diaria, ¿cierto? Que las dinámicas de los abogados permitan, por un lado, que los individuos entiendan que esta es una obviedad, como tú decías, ¿cierto? Que hace parte obvia de la práctica adecuada de la profesión y que sirva también como criterio de reproche social, de reproche entre los abogados, ¿cierto? De manera que se cuestione esta idea de, pues entre colegas no nos pisamos las mangueras. Entonces yo veo que allá algo está pasando y me quedo callado porque qué tal que no haya una consecuencia negativa. Eso creo que es bastante importante. Ahora, creo que
estas dos cuestiones también llevan a una tercera, que es un poco más complicada, en el sentido en que en ocasiones hay claridad sobre qué tipo de conducta constituye un acto de corrupción, ¿cierto? Es indudable que pagarle a un fiscal es un acto de corrupción, pero en las distintas comunidades jurídicas hay ciertos grises en donde se es más o menos flexible en relación con esa conducta. Y la falta de convenciones dentro de la comunidad y la interiorización de esas prácticas en las dinámicas de la profesión llevan también a que cada vez haya más conductas que se incluyan en esos grises y que es lo que resulta tremendamente problemático. Mary, ¿quiere hablar algo? Un ratito. Antonia, yo soy una abanderada de la teoría de las ventanas rotas de Kelly y Wilson, que puso muy en boga a Rudy Giuliani en Nueva York. Yo creo que si nosotros no comenzamos en combatir los pequeños actos de corrupción, va a ser mucho más difícil entrarle a los Odebrecht. O sea, los Odebrecht del mundo son una excepción. Yo creo que nosotros debemos enfocarnos en los pequeños actos, porque esos pequeños actos son los que hacen que se cruce la raya, como decimos nosotros, la raya de Pizarro. Y ahí yo creo que nosotros los abogados tenemos una gran labor y una gran responsabilidad. Pienso. Buenas tardes. Entiendo muy claramente el tema de la importancia anticorrupción y el papel que los abogados podemos jugar acá. También el tema de compliance, pero quisiera que el panel ampliara un poco desde la perspectiva pro bono, específicamente cómo los abogados podemos jugar un papel. Porque todo lo que hemos hablado ha sido más o menos evidente de lo que podemos hacer, pero desde la perspectiva pro bono específicamente me gustaría entender un poco más. A ver, muchas de las causas pro bono tienen que ver precisamente con el combate de abusos de autoridad, tienen que ver con el combate a actos de corrupción de la propia autoridad, donde estén involucradas quizás el sector privado y el sector público. Es decir, ahí hay un espacio muy importante para el trabajo pro bono, sin duda. No solamente el pequeño pro bono que tiene que ver con el problema de una casa, con un problema familiar, etcétera, sino con problemas, por ejemplo, pensemos, no sé, en problemas de expropiación de terrenos para la construcción de X o Y obras, ¿no?, en las cuales haya habido irregularidades en los procesos y demás. Creo yo que ahí si no solamente hay oportunidades, sino que quizás el trabajo pro bono tendría una especial responsabilidad en el combate a la corrupción, o en un trabajo de combate a la corrupción, ¿no? O sea, el gran trabajo pro bono, por un lado, pero también ese pro bono pequeño, ¿no?, de apoyo al individuo, pues que sufre a veces abusos por parte de la autoridad o abusos dentro de la comunidad y que tienen un componente de corrupción, ¿no? Aquí ya se mencionó, es decir, y estoy totalmente de acuerdo, la corrupción tiene que combatirse desde la educación, tiene que combatirse desde los pequeños actos, ¿no?, que no se perciben como corruptos, pero que lo son, ¿no? Con los plagios universitarios, ¿no?, con la falta de respeto a las señalizaciones de tránsito, cosas muy elementales, pero que creo que son muy comunes y que lo único que van haciendo es ir flexibilizando una norma o una concepción ético-social que termina llevándonos, pues, a casos gigantescos y que son mucho más difíciles de combatir porque no existe esa conciencia social del combate a la corrupción. Entonces, sin duda, el trabajo pro bono tiene ahí una beta de entrada sumamente importante, ¿no? Y claramente todos los abogados pues deben entender y entienden pues que no deben de participar en los actos delincuenciales, etcétera. El problema no solamente es la corrupción, sino la impunidad, ¿no? Corrupción hay en todos lados. El tema es que se persiga y que sean efectivas esas persecuciones y terminen en sanciones. Y es uno de los problemas graves que se tienen en muchos de nuestros países, que no terminan siendo combatidos adecuadamente, ¿no? También en el sector, los abogados, particularmente muchos nosotros en los países de la región, ustedes son líderes de la comunidad, del sector privado, y pueden jugar un rol importante como
en el mundo pro bono para asesorar o darle ideas y consejo a autoridades públicas para poder cambiar normas. Dado los recursos y la experiencia técnica que muchos de nosotros tenemos como buenos abogados, nosotros podemos participar en el mundo público, ¿verdad? Trabajando en entrenamientos para los fiscales y los jueces y todos ellos, que muchas veces en muchos países de la región, incluyendo los Estados Unidos, son los que menos recursos tienen para poder practicar y por razones económicas o por razones que no tienen esos recursos, tienen limitaciones en qué tipo de trabajo pueden hacer para combatir la corrupción o son sujetos a las tentaciones por privados para poder llegar a cualquier tipo de arreglo ilícito que puede contribuir a la corrupción, ¿verdad? Entonces, creo que hay un rol importante para los abogados y las barras de la región y del propio Estados Unidos de poder trabajar con el sector público, con los jueces, con los fiscales, con los legisladores, para poder avanzar legislación, pero también prácticas que pueden para poder implementar las mejores prácticas de anticorrupción que podemos manejar nosotros, que muchas veces tenemos más recursos y más prácticas. Daniel, pienso que tiene algo. Gracias. Una primera cosa que creo que vale la pena notar de la conversación que hemos tenido es que ha habido distintas acepciones del concepto de corrupción y es importante ser preciso para poder entender de qué estamos hablando y qué querríamos atacar. Una cuestión entonces es identificar corrupción con la comisión de un delito y otra cosa, esta es una definición precisa. Una más amplia diría, no corrupción tiene que ver con la violación de ciertas reglas éticas en la profesión, ¿cierto? Y es importante pues que haya un acuerdo sobre efectivamente en la discusión pública de qué acepción se está hablando o si se está hablando de las dos. Ahora bien, si hablamos de la corrupción entendida en un sentido genérico como violación de las reglas éticas de la profesión, creo que el trabajo pro bono tendría distintos roles que jugar. El primero tendría que estar relacionado con la educación jurídica y cómo los abogados contribuyen a que haya una educación dentro de las facultades de derecho transversal en relación con los problemas éticos. No una discusión filosófica que se aleje de los dilemas que los abogados tienen en la práctica y no una discusión sobre la exégesis del código de ética. Dos extremos tremendamente problemáticos, sino una serie de puntos intermedios en donde los abogados que a diario tienen que enfrentar dilemas éticos, puedan utilizar ciertas herramientas conceptuales para pensar sobre qué hacer y lograr que los estudiantes tengan claras nociones sobre cuáles son esos dilemas y cuáles son los posibles caminos para enfrentarlos. Otra forma a través de la cual se puede hacer buen trabajo pro bono en esta materia tendría que ver con el cuestionamiento en el debate público a cuestiones como la puerta giratoria, que es un problema grande en nuestros países, en donde los abogados que trabajan para la defensa de ciertos intereses, poco tiempo después pasan a trabajar en el Estado, actuando en las mismas áreas en donde antes trabajaban para sus clientes. Y después de unos años vuelven nuevamente a la práctica profesional en la misma área. Eso es bastante problemático y genera unos conflictos de interés tremendos. Finalmente, podríamos pensar también en alianzas entre las firmas de abogados que hacen trabajo pro bono con instituciones estatales encargadas de la defensa de los intereses del Estado a través del derecho, ¿cierto? Casi todos nuestros países, si no todos, tienen oficinas de defensa judicial del Estado. Y ahí las firmas pro bono pueden hacer uso de sus inmensos recursos humanos y de la calidad de esos recursos humanos para la defensa del interés público. Muchas gracias. Infelizmente tenemos que cerrar. Solo un detalle. En Brasil tenemos 990.000 abogados. Todo año tenemos 20.000 abogados con problemas en la Comisión de Ética
por problemas de corrupción. Por tanto, tenemos una fábrica de diplomas en Brasil, muchos abogados, es un problema. Muchas gracias por las personas de traducción, por traducir portuñol. Muchas gracias.